Entonces, siendo las 7:02, vamos a darle entonces inicio. Muy buenos días para todos. Mucho gusto, mi nombre es Gabriel Durango, yo soy residente del primer año del programa de Medicina de Urgencias y el tema que vamos a discutir el día de hoy es sobre el abordaje del paciente con trauma raquimedular. Entonces, la propuesta de contenido del día de hoy es hablar inicialmente sobre la introducción del tema, aspectos importantes sobre la epidemiología, la anatomía, la fisiopatología, cómo es la presentación clínica de esa entidad, algo sobre el abordaje diagnóstico, el tratamiento y finalmente unas breves conclusiones. Entonces, para empezar, lo primero sería definir qué es el trauma raquimedular y pues se considera un trauma raquimedular aquella lesión de la médula espinal, que es un daño que se causa ya sea de manera temporal o permanente en la función de esa misma y que es secundaria a un evento traumático. Hago esa aclaración porque también se describe la lesión de la médula espinal no traumática, en especial en algunas entidades o enfermedades crónicas como neoplasias, infecciones, enfermedades degenerativas, entre otras. Otros conceptos que me parece importante diferenciar desde el inicio es sobre la diferencia entre un choque medular y un choque neurogénico. El choque medular hace referencia a ese estado clínico temporal de una parálisis flácida que ocurre posterior a una lesión medular, que implica pues la pérdida de la función por debajo del nivel de la lesión, sin que haya como tal un daño directo de esta área. En cambio, el choque neurogénico es estado de hipotensión y de choque que es secundaria básicamente a la pérdida del tono simpático. Más adelante vamos a entrar un poco más en detalle. Con respecto a la epidemiología, entonces, según el Global Burden of Disease, se hizo como un registro desde 1999 hasta 2019 y se estima que para el 2019 había una prevalencia de 20.6 millones de personas que vivían en el mundo con esa condición, con una incidencia para ese mismo año de 900.000 casos nuevos, lo que representa 6.2 millones de años de vida con discapacidad. Eh, con respecto al comportamiento de esa entidad, como vemos a principios de 1990, que es la línea que se encuentra en rojo, vemos que hay un pico inicial entre los 20 y 24 años y ese empieza a decrecer con el tiempo. Sin embargo, para el 2019, esa tendencia se mantenía estable casi que desde los 20 hasta los 84 años. Los pacientes más afectados eran hombres en un 53%, la región más afectada eran las lesiones cervicales con un 54% y la etiología de la lesión era en su mayoría secundaria a caídas que correspondían al 53%. Como segundo lugar estaban los accidentes de tránsito con un 28% y la violencia solo con un 8%. Sin embargo, eso va a variar pues, según la región, y como lo podemos ver en ese mapa, cómo se comporta la incidencia pues, en cada uno de los países. Para el caso de Colombia vemos que la incidencia es incluso muy baja comparada pues con lo que ocurre con el norte del continente o en algunos países europeos. Se estima que está entre 5.6 y 7.8 casos por cada 100.000 habitantes. Con respecto a Colombia, como tal, datos sobre la epidemiología son muy pocos. Hay estudios que han hecho como caracterizaciones de las poblaciones con trauma raquimedular. Uno de ellos fue realizado aquí en la ciudad de Medellín, en el que se recolectaron en total 68 casos entre el 2005 y el 2010. En eso se encontró que la edad media de presentación era de 28 años. Los más afectados eran los hombres que aportaban el 91% de los casos. Y las lesiones cervicales, al igual que las torácicas, eran las que lideraban como el sitio más frecuente, cada uno con un 47% de los casos. La principal etiología para esa revisión fue las heridas por arma de fuego, que correspondían al 57% de los casos de pacientes con trauma raquimedular. Y como segundo lugar, los accidentes de tránsito con un 32%. Con respecto a la mortalidad, digamos que también se han descrito cifras variables, rondan entre un 4 hasta un 17%, y tener en cuenta que si bien el momento agudo representa pues una porción importante de los pacientes que fallecen por esa condición, hay que tener en cuenta que posterior al alta también va a haber un riesgo aumentado de mortalidad. Se estima que durante el primer año hasta un 3.8%, después del segundo año un 1.6% y después por cada año un 1.2%. Eso probablemente es en relación con las secuelas que quedan posterior a la lesión y sus respectivas complicaciones.
Otro de los factores que contribuyen de manera importante a la mortalidad del nivel de la lesión y se considera que C13-5, digamos que la que mayor riesgo de mortalidad confiere, tal y como lo podemos ver en esa gráfica de Kaplan-Meier, sacada precisamente de ese estudio que se realizó aquí en la ciudad de Medellín, donde los pacientes que tenían lesiones medulares de C13-5 eran los que tenían una menor probabilidad de sobrevida. Con respecto a la anatomía, entonces lo primero es recordar que la médula espinal, pues la columna vertebral, perdón, está compuesta por 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras que se cuentan funcionadas, al igual que las coxigias. Tener en cuenta que en los segmentos cervicales las raíces van a salir justo por la parte superior del cuerpo vertebral que la corresponde. A partir de las torácicas va a ser por la parte inferior del cuerpo vertebral y precisamente por un fenómeno de diferencia en elasticidad entre la médula y las vértebras. A medida que se va creciendo, digamos que la médula se va quedando corta, por lo que esas raíces cervicales cada vez van a estar saliendo por porciones más inferiores al lugar donde se origina. Es por eso que se estima o en promedio la médula estaría terminando a nivel de L1, a partir de lo cual vamos a encontrar ya es la cauda equina, que son todas esas raíces que vienen de la médula y que van a salir por los respectivos vértebras más superiores. Eh, con respecto pues a la morfología de las vértebras, si bien no vamos a entrar muy en detalle, tener en cuenta que aunque van a haber diferencias entre la distribución en especial de las apófisis de cada una de esos cuerpos vertebrales y esas vértebras según su ubicación, ya sea cervical, torácica o lumbar, en principio todas se componen de un cuerpo y de un conducto medular o un canal medular a través del cual va a transcurrir la médula espinal. Importante tener en cuenta esas consideraciones anatómicas porque hasta un 85% de los pacientes con lesiones medulares van a tener asociadas fracturas vertebrales, un 10% van a tener lesiones de ligamentos, pero se describe que hasta un 5% de los pacientes van a tener lesiones medulares sin anatomía sin anomalías radiológicas manifiestas, ya sea en radiografías o en tomografías. Con respecto pues a la distribución de los cordones a nivel medular, tener en cuenta que tenemos unos tractos que se consideran ascendentes, que tienen una función primordialmente sensitiva, y unos tractos descendentes que van a tener una función motora y que dependiendo pues el lugar de la lesión va a causar el respectivo déficit o pérdida de la respectiva función. En cuanto a la fisiopatología, entonces se describe que hay unas lesiones primarias y secundarias y que esas se reparten o transcurren en unas fases que son la fase aguda, que es en las primeras 48 horas, la subaguda entre las 48 horas y los 14 días, la intermedia entre los 14 días y los 6 meses, y ya la crónica posterior a los 6 meses. Las lesiones primarias pues, van a corresponder básicamente pues, a ese daño mecánico directo sobre la médula, ya sea porque hay un corte, hay una compresión o hay una isquemia aguda de esos segmentos medulares que van a impedir esa transmisión a nivel axonal. Y tener en cuenta que las lesiones secundarias no necesariamente van a corresponder a fases más tardías, sino que van a empezar casi que de la mano junto con la lesión primaria. Acá vamos a encontrar diferentes mecanismos, entre esos va a estar la infiltración de células de la inflamación, eso va a llevar a edema, a liberación de señales proapoptóticas, de citoquinas proinflamatorias, de compromiso vascular, que van a empeorar o van a contribuir a ese daño y posteriormente a esas secuelas. Eh, Posterior, pues ya en fases un poco más subagudas a tardía, va a empezar una fase como tal ya de cicatrización, donde se va a empezar la formación inicial de unas cavitaciones con el fin de reemplazar como todo ese tejido disfuncional o muerto. Y va a haber infiltración o van a empezar a participar otras células de la cicatrización como la microglía, la astrogliosis o los fibroblastos. Eso precisamente va a contribuir a la cicatrización, pero va a explicar más adelante un poco las secuelas. Y finalmente vamos a tener una fase en la que ya digamos que se establece la formación de las cavitaciones de los quistes. Va a haber un intento de una remielinización y una reconexión de esos axones que se han perdido, sin embargo, ese probablemente sea ineficaz o sea insuficiente para suplir el déficit, por lo que en esa fase se considera que ya está un poco más instaurado el daño y más estable como tal las secuelas.
Con respecto a la fisiopatología, entonces, otro concepto importante que habíamos mencionado previamente, que es el del choque neurogénico, recordar que esas lesiones, esa condición suele ocurrir en especial en lesiones que están por encima de T6, que puede estar presentes en un 20% de las lesiones cervicales, y las principales manifestaciones van a ser la bradicardia, la hipotensión, y eso por lo general va a ocurrir en las fases agudas. La fisiopatología implicada pues en este choque neurogénico va a ser una caída del tono simpático. Al perderse esa irrigación nerviosa hacia el corazón y hacia el músculo liso, va a haber disminución de ese estímulo cronotrópico inotrópico positivo, y va a haber esa caída en las resistencias vasculares periféricas. Eso sumado a un predominio de ese estímulo parasimpático a nivel especialmente pues de las carótidas, de los vasoreceptores y a nivel del nervio vago, va a hacer que haya como un estímulo a la baja o un estímulo negativo en cuanto a la resistencia vascular periférica y al cronotropismo y el inotropismo cardíaco, lo que va a explicar pues esas manifestaciones. Con respecto al choque medular, digamos que lo que se describe es como una pérdida de la función motora sensitiva, incluso autonómica, secundaria a una conmoción, más que a un daño mecánico directo. Eso se va a manifestar como una parálisis flácida, con pérdida del reflejo bulbocavernoso, y se considera que la recuperación o la reaparición de ese reflejo es el que va a marcar como la terminación de ese choque. Tener en cuenta que eso es una entidad que es transitoria, que se presenta más hacia las fases agudas y que puede durar incluso hasta 2 semanas. Y tener en cuenta que en presencia de choque medular la valoración va a ser, digamos, un poco confusa, o se puede ver tergiversada, ya que va a alterar o no va a ser, o no se va a corresponder con el pronóstico real del paciente. Otro fenómeno que se describe pues, durante el choque, durante las lesiones medulares, va a ser la disreflexia autonómica, y eso básicamente consiste en una respuesta anormal a los estímulos nocivos, en especial aquellos como la retención urinaria, la implantación fecal, las úlceras por presión, procedimientos como la venopunción, y se va a manifestar con una vasoconstricción que genera una hipertensión secundaria. Eso va a ser episódico, pero tener en cuenta que puede ser potencialmente mortal y se puede presentar en cualquier fase del trauma raquimedular. Entonces, con respecto a la presentación clínica, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos hacer una búsqueda activa. La mayoría de pacientes no van a llegar diciendo que tienen un trauma raquimedular, sino que nosotros deberíamos sospechar en situaciones como, por ejemplo, el TEC, en especial aquellos que tienen un TEC grave, en los que hasta el 10% van a tener lesiones cervicales asociadas, pacientes con trauma escapular que se corresponden o se correlacionan con lesiones de alta energía, el trauma cerrado de tórax y abdomen, caídas de altura, lesiones o heridas en la región glútea o región sacra, las fracturas de calcáneo, o en general cualquier mecanismo de trauma que nos haga pensar o que consideremos que sea de alto riesgo. Pueden haber algunos signos al examen físico inicial: debilidad o parálisis de alguna extremidad, alteraciones en la sensibilidad, disminución del lenguaje o la hipofonía, pues como se describe, trastornos de la respiración, patrones anormales como la respiración abdominal, la presencia de hipotensión y bradicardia, precisamente pues sospechando, pensando en un choque neurogénico, la posición en flexión de los codos, dolor o deformidad en la columna, la presencia de parestesias, cualquier alteración en la sensibilidad, como por ejemplo la sensación de descargas eléctricas, o por ejemplo la ausencia de dolor en lesiones que uno considera que son muy dolorosas, fracturas, heridas, o por ejemplo la presencia de priapismo. Entonces, una vez pensemos o estamos haciendo el abordaje del paciente inicial, en especial el paciente con un politrauma, entonces lo primero que vamos a hacer es una exploración de la parte de la columna, y lo que vamos a hacer es una búsqueda si hay dolor a la palpación, deformidad, crepitación, aumento incluso de los espacios intervertebrales, que se puede correlacionar o que nos puede estar hablando de lesiones de los ligamentos. Posterior a eso, vamos a pasar a hacer una revisión sistemática de la parte motora, la parte sensitiva, y con eso definir si estamos ante una lesión completa o incompleta. Eso lo vamos a hacer a través de la escala de Asia, que más adelante vamos a hablar un poco más en detalle. Con respecto a la evaluación sensitiva, entonces recordar que contamos con 28 dermatomas. La recomendación que nos hace en esa escala es que se haga una valoración tanto del tacto fino con un hisopo, como el tacto o la sensibilidad dolorosa con un alfiler o un objeto punzante. La recomendación es que esa valoración se haga de manera ascendente y que se tenga un punto de referencia con el que se compare. Sugieren que se haga, por ejemplo, con la mejilla. Entonces, al hacer la evaluación dermatoma, pues el dermatoma que estamos hablando
lo, lo comparamos con la mejilla y con eso vamos a establecer. Si no tiene sensibilidad, vamos a decir que tiene un puntaje de cero. Si esta está alterada, y aquí incluye tanto la hipoestesia como la hiperestesia, vamos a decir que tiene un puntaje de uno, y en caso de que sea normal, es decir, el paciente sea capaz de describirlo igual a la sensación de la mejilla, vamos a darle un puntaje de 2. Habrá situaciones donde no se podrá evaluar y debemos pues como especificarlo, y habrán otras condiciones que probablemente nos estén explicando la alteración en esa valoración, y en este caso pues se debería también hacer como la respectiva anotación. Nos sugieren pues que hacerlo como con un asterisco. Vamos a tomar entonces como nivel sensitivo ese último nivel que tiene una función preservada, es decir, que tenga una puntuación de 2. Y con respecto pues, a la valoración motora, entonces nos sugieren, nos plantean hacer una evaluación en 10 segmentos musculares que se consideran clave. Eso lo vamos a hacer a través de la escala de MRC, donde vamos a definir que 0 es aquel paciente que tiene nula movilidad. 1 es aquel que tiene una contracción palpable o visible, pero que no genera ningún movimiento. 2, aquel que genera algún movimiento, pero sobre plano, es decir, no logra vencer la gravedad. El 3 es aquel que tiene movimiento activo y que puede vencer la gravedad, pero no vence resistencias. El 4 es aquel que tiene movimiento activo y vence resistencias moderadas. Y el 5 pues se va a considerar una fuerza normal, es decir, que puede mover la extremidad en contra de la gravedad y en contra pues, de una resistencia normal completa. También especificar cuando pues, no sea evaluable o cuando la alteración en esa puntuación sea secundaria a una condición diferente a la lesión medular. Vamos a definir entonces como último, como nivel sensitivo, aquel que tenga una puntuación mayor o igual a 3, teniendo en cuenta que el nivel anterior debe ser normal, es decir, debe tener una puntuación de 5. En caso pues, de que nuestro nivel motor no sea evaluado porque no está dentro de esos músculos como claves, vamos a tomar entonces como un nivel motor el último nivel sensitivo intacto, siempre y cuando el nivel motor por encima, el último que se haya evaluado, sea pues completamente normal. Acá va a ser muy importante también hacer una exploración activa de la contracción anal voluntaria. Más adelante pues ya vamos a ver por qué, y tener en cuenta no confundir esta valoración con la evaluación de reflejos como el bulbo cavernoso. En esa pues se va a hacer básicamente un tacto rectal y se le va a decir al paciente de manera voluntaria que haga una contracción del esfínter, y a través de eso vamos a decir si tiene una fuerza conservada o no. Entonces ya para definir el nivel neurológico como tal de la lesión, entonces vamos a utilizar el segmento más caudal de la médula que tenga una sensibilidad intacta, es decir, que tenga una puntuación de 2 y que tenga una fuerza por lo menos de 3 y que esa sea bilateral. Y aunque digamos que para fines prácticos la lesión se describa como en un solo nivel, lo ideal es que por lo menos en alguna parte de nuestro examen físico, de nuestra historia, que cuál es la discriminada esa puntuación, es decir, cuál fue el nivel sensitivo de cada lado y cuál fue el nivel motor de cada lado. Posterior a eso, entonces empezaríamos a hacer la clasificación de Asia para definir si estamos ante una lesión completa o incompleta. Empezar, pues, recordar que la Asia A, que es aquella que se considera completa, es decir, que por debajo de la lesión, del nivel neurológico de la lesión, no hay ninguna función a nivel sacro, ni en sensibilidad ni motor. La B, que se considera una sensibilidad incompleta, es decir, la función sensorial es normal a nivel de S4, S5, pero no hay ningún tipo de función motora por debajo de la lesión, del nivel neurológico de la lesión. El motor incompleto, y es que se conserva la contracción anal voluntaria, pero menos de la mitad de las funciones musculares claves por debajo del nivel neurológico de la lesión tienen una puntuación igual o mayor a 3. El D, también motor incompleto, que es al menos la mitad de las funciones musculares por debajo del nivel neurológico de la lesión, tienen una puntuación mayor o igual a 3, también con una contracción anal voluntaria conservada. Y el E, que se va a considerar básicamente un examen neurológico normal en el que podemos decir que las alteraciones de nuestro examen físico o lo que encontramos no se corresponde o no es secundario a una lesión medular. Otro aspecto que me parece importante mencionar es sobre los síndromes medulares. Digamos que los principales que se han descrito son el síndrome centromedular, que va a ser el más común dentro de las lesiones medulares, entre un 15 y un 25%, suele ser más frecuente en pacientes mayores, va a ser más frecuente en lesiones en hiperextensión, y la principal manifestación va a ser síndromes motores. Pues la presentación clínica en realidad va a ser muy variable, en especial porque va a haber como una disminución de la fuerza en los miembros superiores. Sin embargo, pues no necesariamente se va a cumplir en todos los pacientes.
El síndrome de Brown-Séquard o demisección, que va a ser por lo general secundario a lesiones penetrantes, ya sea heridas por arma de fuego o armas cortopunzantes. Y la principal manifestación va a ser un compromiso motor del tacto fino, de la propiocepción y de la vibración del lado de la lesión y un compromiso del dolor, pues de la sensación al dolor y de la temperatura contralateral a la lesión. También tenemos pues, los síndromes medulares anteriores y posteriores, sin embargo, pues pues, son poco frecuentes en el entorno de trauma y van a ser más frecuentes secundario a patologías vasculares. Con respecto al diagnóstico, entonces la primera pregunta que uno se haría en ese caso es ¿cuál es el examen de elección? Y digamos que en la bibliografía, cada que uno revisa va a encontrar probablemente que la resonancia sea en muchos lugares denominada como el estándar de oro. Incluso una revisión sistemática que se hizo en el 2016, en el que se evaluaron 7 guías internacionales de manejo de trauma medular. En las 7 guías hacía algún tipo de recomendación sobre uso de resonancia, aunque se hace la aclaración de que el nivel de la evidencia que se utilizó para esa recomendación era bajo. Sin embargo, pues teniendo en cuenta esas recomendaciones que se han hecho, es probable que cada vez se venga utilizando más esa ayuda diagnóstica y digamos que su principal utilidad va a ser en aquellas lesiones medulares que no se manifiestan con una lesión radiológica, ya sea en tomografía o en radiografía. Digamos que la mayoría de la experiencia que se tiene en la resonancia viene de pronto extrapolado de las lesiones medulares no traumáticas. Sin embargo, cada vez se ve o se describen diversos protocolos enfocados al trauma raquimedular, en especial en aquellos pacientes que se consideran que tienen lesiones inestables y que requieren un manejo quirúrgico. Por ejemplo, protocolos como secuencias o cortes, perdón, de sagital en T2 con escasos cortes axiales y también pues secuencias en T2W que requieren menos cortes y se puede realizar un poco más rápido, o algunas secuencias con supresión grasa precisamente para evaluar más detalle esas estructuras eh, óseas, ligamentarias y de la médula implicadas, o incluso protocolos de angiografía por resonancia precisamente para ir a buscar lesiones vasculares en el contexto de trauma. Digamos que la resonancia va a tener múltiples ventajas, digamos que entre los principales va a ser es que nos va a permitir diferenciar, por ejemplo, si estamos ante una lesión inestable, si va a haber lesión o herniación, por ejemplo, de un disco intervertebral, si hay lesiones vasculares, como ya lo habíamos mencionado, nos puede ayudar también a diferenciar fracturas antiguas de fracturas recientes, o incluso la etiología de la fractura en algunos casos, por ejemplo, que pueden haber fracturas patológicas o fracturas secundarias a malignidad. Sin embargo, pues digamos que se mencionan algunas limitaciones y una de esas es que en las recomendaciones que se hace precisamente en esas guías no queda muy clara muchas veces cuál es la indicación exacta de realizar la resonancia, en qué momento se debe hacer, qué protocolo utilizar o incluso no se discriminan si hay alguna particularidad, por ejemplo, en grupos de edad. Sin embargo, pues en la última guía de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia y de la Asociación Europea de Sociedades de Neurocirugía, digamos que esa es una recomendación un poco más clara sobre en qué momento o a quién realizarle la resonancia y lo que nos dicen es que básicamente todo paciente con politrauma que ya se encuentre estable se debería realizar una resonancia con previa pues como asesoría o consulta a un especialista para determinar pues la severidad de esas lesiones y el daño y con eso ayudar a tomar decisiones quirúrgicas. Digamos que si bien no nos hacen una especificación de en qué momento hacerlo o en cuánto tiempo se debe hacer, digamos que basado en que la evidencia cada vez sustenta que se haga un manejo quirúrgico temprano, es decir, en las primeras 24 horas, y que se debe hacer una resonancia previa a ese abordaje quirúrgico, prácticamente de que de manera implícita nos están diciendo cómo deberíamos utilizar la resonancia o hacer la resonancia por lo menos en las primeras 24 horas del ingreso del paciente. Otras limitaciones que se tienen es que no se tienen en cuenta muchas veces factores que pueden facilitar la realización de la resonancia en algunas circunstancias o que por el contrario representan una barrera para la aplicación, ya sea como la disponibilidad como tal de la ayuda diagnóstica, la inestabilidad clínica del paciente o en general condiciones que de pronto dificulten la realización del estudio. Y tampoco se han hecho como análisis de implicaciones económicas. No hay estudios como tal de costo-efectividad que nos ayuden a definir si sale costo efectivo o es mejor para el paciente realizarle todo resonancia o en algunos grupos selectos.
Con respecto pues a la tomografía, digamos que probablemente sea la ayuda diagnóstica más utilizada precisamente por la mayor disponibilidad, por el menor costo que representa y por la facilidad de realizarla en un menor tiempo y tener en cuenta pues que eso tiene un adecuado rendimiento. Por lo menos para la detección de fracturas se estima que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 97%. Para las lesiones cervicales puede tener un valor predictivo negativo del 98%. Y para las lesiones de ligamentos, que solemos creer que la resonancia, digamos que es la única forma de evaluarla, puede tener un valor predictivo del 98,9%. Y para definir si es inestable o no la lesión, podríamos tener un valor predictivo negativo hasta el 100%. Eh, es por eso que en esa última guía de este año nos hacen la recomendación de que a esos pacientes inestables que no tengan pues una condición, perdón, a pacientes con politrauma que no tengan una condición de inestabilidad y que requieran algún tipo de evaluación neurológica a través de una imagen, se haga, por ejemplo, la reconstrucción espinal a través de tomografías de cuerpo entero. Y aquí se han descrito protocolos de politrauma en los que se puede hacer esa reconstrucción a partir de una tomografía de tórax y abdomen sin necesidad de volver a someter el paciente a radiaciones o de hacer cortes adicionales. Eso nos ayuda a que haya una menor exposición a la radiación y que se pueda hacer en un menor tiempo eh, para evaluar pues como esas estructuras por lo menos de manera inicial. Con respecto a la radiografía, digamos que cada vez viene más en desuso precisamente por el rendimiento que tiene. Por ejemplo, para la evaluación de lesiones cervicales, hay un metaanálisis publicado en el 2005 en el que se intentó comparar es la radiografía con la tomografía y como vemos la sensibilidad estimada fue del 52% versus un 98% para la tomografía, por lo que digamos que no se recomienda de manera rutinaria o inicial el uso de radiografías a menos de que no tengamos como otra ayuda diagnóstica disponible. Tener en cuenta que en caso de que la vayamos a utilizar, se debería tomar una predicción lateral y odontoides, es decir, con la boca abierta, y que se debe evaluar toda la columna cervical hasta la vértebra T1. Eh, con respecto pues al tratamiento, entonces lo primero pues sería como el manejo de la vía aérea, tener en cuenta que los pacientes que tienen lesiones cervicales C1, C2 básicamente no van a tener una musculatura respiratoria eficaz. Los que tienen lesiones de C3 y C4 van a tener una parálisis frénica, por lo que también van a tener limitaciones en cuanto a la mecánica ventilatoria, por lo que esos pacientes con lesiones por encima de S5 se deberían monitorizar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos pacientes con lesiones por debajo de S5, que van a tener parálisis de la musculatura intercostal y abdominal, que juegan un papel importante también dentro de la mecánica ventilatoria, pues, va a hacer que muchos de esos pacientes eventualmente vayan a requerir algún tipo de soporte ventilatorio. Caso pues de que decidamos hacer la intubación o asegurar la vía aérea de esos pacientes, se sugiera que se haga a través de una secuencia rápida de intubación. Tener en cuenta que todos esos pacientes deberíamos considerarlo vía aérea difícil y que se deben activar o se deben hacer maniobras de mínima movilización cervical, ya sea durante la laringoscopia o durante, por ejemplo, la ventilación o la permeabilización de la vía aérea, que se ha visto que puede haber algún grado de desplazamiento a nivel cervical. Mm, Incluso en algunas literaturas sugieren o se considera el uso, por ejemplo, de la videolaringoscopia como una alternativa para disminuir precisamente esa movilización cervical y mejorar pues como la seguridad de la maniobra. Eh, en caso pues de que el paciente no vaya a ser llevado, no vaya a ser intubado, deberíamos hacer una monitorización estricta del CO2, mantener un rango entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Incluso se sugieren el uso de ayudas diagnósticas como la espirometría para evaluar la capacidad vital forzada o la presión inspiratoria máxima que se correlacionan de una manera muy precisa con esa función ventilatoria del paciente. Y tener en cuenta que muchos de esos pacientes no van a realizar la falla ventilatoria de manera inicial, sino que puede hacerla de manera tardía, incluso de 3 a 4 días después. Con respecto pues a la inmovilización, digamos que el principio de eso es reducir esos movimientos de los segmentos inestables precisamente para evitar que haya un daño neurológico adicional. Para eso digamos que contamos como dos alternativas principales, que es la tabla rígida, que debemos tener en cuenta que una vez el paciente ingresa al servicio de urgencias, se le debe retirar. Eso solo se debería utilizar para el paciente mientras se transporta al centro asistencial y que a partir pues, de que el paciente llegue, que se retire la tabla rígida, se debería hacer, por ejemplo, la movilización en bloque precisamente para evitar esa movilización. Con respecto pues, al collar cervical, digamos que se ha intentado evaluar de múltiples maneras.
Tenemos, por ejemplo, esa revisión sistemática del 2015 en el que se analizó pues el uso del collar cervical, todo eso pues obviamente es en ambientes prehospitalarios, y lo que se encontró es que por lo menos para las lesiones penetrantes de la médula espinal, pues, lesiones penetrantes, perdón, sí, pues, espinales, tiene un OR de 2,7 de mortalidad para los pacientes que utilizan o los que se ha utilizado el collar cervical. Incluso en los que tienen lesiones cervicales aisladas, ese OR puede llegar a ser hasta de 8,82 y que cuando se ajusta pues como por otras variables, el índice de severidad de las lesiones, la escala de coma de Glasgow, la constantes vitales, ese puede ser de 2,06%, por lo que en esa revisión inicial nos dicen o concluyen que el daño asociado a la inmovilización cervical prehospitalaria es probable que supere los potenciales beneficios para los pacientes con trauma penetrante, por lo que se desaconseja en ese grupo de pacientes el uso del collar cervical. Con respecto pues, al paciente con trauma cerrado, entonces tenemos esta revisión que fue publicada en el 2024, en el que se tuvieron en cuenta 6 estudios en los que se evaluaron diferentes técnicas de inmovilización, ya sea una inmovilización total, una mínima movilización o ninguna inmovilización. Sin embargo, pues de entrada hacen como la aclaración de que la mayoría de la evidencia obtenida fue secundaria pues a estudios observacionales, retrospectivos o que tenían limitaciones metodológicas. Lo que se encontró era que no había como tal una diferencia significativa en la mortalidad de los pacientes que tenían lesiones medulares, ni en aumento pues en cuanto pues, a desenlace neurológico, no había diferencia entre el uso del collar versus a utilizar maniobras de mínima movilización o no utilizar ninguna inmovilización. Sin embargo, pues digamos que tratan de ser un poco conservadores con las conclusiones y si bien no desaconsejan su uso de manera como universal, lo que sí dice es que se debe como hacer una selección un poco más aguda de los pacientes que se beneficiarían del uso de collares cervicales. Entonces, si bien pues la evidencia, si bien hay evidencia, no es como suficientemente contundente para desaconsejar el uso de manera global. Lo que sí nos podemos preguntar es entonces, ¿cuándo lo podemos utilizar? Y digamos que está como esta lista de situaciones en las que sabemos de entrada que no se puede, que no se debería utilizar porque probablemente no tenga ningún beneficio. Ya de pronto la discusión es sobre en qué pacientes sí hacerlo. Pero entonces en los pacientes que no tengan dolor a nivel espinal o que no tengan inflamación, que no tengan traumas sistémicos pues, significativos, que no tengan trauma facial o trauma en la cabeza, que no tengan déficit neurológico pues, en las extremidades, que no haya tenido pérdida de la conciencia ni alteración del estado mental, que no pues, se conozca que tenga alguna intoxicación o que tenga sospecha de alguna intoxicación o que no tenga lesiones distractoras. ¿Cuánto pesa la circulación? Entonces, digamos que hay como unas metas que se nos establece precisamente para el manejo de esos pacientes con trauma raquimedular. Uno de ellos es tener por lo menos unos recuentos de hemoglobina por debajo de 7 gramos por decilitro, un recuento de plaquetas por encima de 50.000, aunque hacen también la anotación de que en caso de que el paciente vaya a ser llevado a cirugía, se debe tener por lo menos entre 75.000 o incluso por encima de 100.000. Los tiempos de coagulación deben estar por debajo de 1,5 veces el valor de referencia. Utilizar pruebas de coagulación, tromboelastografía o tromboelastometría para guiar no, o para, sí, para corregir la coagulopatía. La reversión de la anticoagulación pues sí está disponible y en caso pues, de que se hagan protocolos, se apliquen protocolos de transfusión masiva, hacerla con una proporción 1:1. En cuanto pues al manejo de la presión arterial, digamos que la recomendación global, lo que se ha utilizado de manera estándar es tener una presión media por encima de 85 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando uno va a revisar la evidencia, digamos que proviene de estudios que son pequeños, no controlados, y en los estudios más grandes que se intentó valorar el efecto de esto, que fue este publicado en el 2015 y este publicado en el 2017, no se logró identificar un beneficio consistente. Sin embargo, ese último estudio publicado en el 2007, cuyo objetivo principal no era como tal evaluar la presión arterial media o el beneficio de las metas de presión arterial media, sino evaluar la presión de perfusión de la médula espinal. Eso pues se hace a través de la colocación de un catéter intraespinal y la presión media se le resta pues ese valor y ese sería como nuestro valor de perfusión espinal. Funciona como muy similar a como se hace a nivel del sistema nervioso central. Y lo que se encontró en ese estudio es, como lo habíamos mencionado, si bien tener una presión arterial media por debajo de 70 no se asoció ni con mejoría en los resultados de la fuerza en los miembros superiores, inferiores o en todo el cuerpo, tampoco hubo como
conversión en la calificación de ASA, es decir, que hubiera como mejoría por lo menos en una escala, pues en un punto pues en esa escala. Lo que sí se encontró es que tener una presión de perfusión espinal menor de 55 se asoció con un OR de 0,9, pues en contra pues de mejoría o de conversión de esa escala de Asia, es decir, de mejoría por lo menos en un escalafón. Como lo podemos ver acá en esa gráfica, entonces los pacientes que tenían una presión de perfusión espinal menor de 50 tenían mayor riesgo de no conversión, eh, y al igual que los pacientes que tenían, pues no tenían mejoría en cuanto pues a la recuperación neurológica a largo plazo. Por lo que concluyen con ese estudio, y es que pues probablemente la presión de perfusión de la médula espinal durante hacer seguimiento de esa presión de perfusión durante el periodo agudo posterior al trauma podría convertirse en uno de los nuevos objetivos para mejorar los resultados neurológicos a largo plazo. Eh, con respecto pues a los esteroides, digamos que acá también es otro punto con mucha controversia. Tenemos esa revisión sistemática publicada en el 2017 y ese metaanálisis que se hizo pues de los estudios que intentaron evaluar la metilprednisolona versus medidas no farmacológicas. Se encontraron en realidad pues 6 estudios primarios en los que se intentó evaluar la eficacia, valorada pues como tal en la mejoría neurológica y la seguridad, midiendo desenlaces como la muerte, la infección, hemorragias gastrointestinales, sepsis, tromboembolismo pulmonar, infecciones urinarias, neumonías o infecciones por decúbito, pues por presión. Digamos, lo que se encontró es que cuando se evaluó la diferencia pues en las puntuaciones motoras, no hubo una diferencia estadísticamente significativa ni a las 6 semanas, ni a los 3 meses, ni a los 6 meses, ni a los 12 meses con respecto pues, al uso de esteroides. Lo mismo ocurrió cuando se intentó evaluar pues, la sensibilidad dolorosa. Solamente se logró encontrar como una diferencia, todo es aportado por uno de los estudios nazis publicado en 1990, que sí se demostró que estuvo a favor del uso de la metilprednisolona. Sin embargo, pues cuando se evaluó a 12 meses, digamos que esta diferencia se perdía. Y con respecto pues al tacto fino, solamente pues se logró encontrar como una diferencia estadísticamente significativa a favor del uso de metilprednisolona a los 6 meses, también en ese estudio nazi, pues uno de los estudios nazis. Sin embargo, pues de manera global no hubo como diferencia estadísticamente significativa o no hubo una diferencia pues importante, una magnitud del efecto. Por lo que con esa revisión concluyen que si bien podría haber una pequeña mejoría en la recuperación cuando se administra el régimen de metilprednisolona en las primeras 8 horas, que fue el resultado de uno de los nazis, consideran que es probable que haya una mayor incidencia de complicaciones, en especial aquellas infecciosas, por lo que el riesgo supera los beneficios como tal de la intervención. Es por eso que en la última guía, pues, de la del 2014, de la Sociedad Europea, pues, de la Asociación de las Sociedades Europeas de Neurocirugía y de la Sociedad Mundial de Cirugía en Emergencias, digamos que hacen una recomendación en contra del uso de esteroides en dosis altas en los pacientes que tengan un trauma requimedular, en el contexto, pues, como tal de politrauma. Y pues ya finalmente, pues para concluir, entonces lo primero es que las lesiones medulares se deben buscar de manera activa y sistemática, tener en cuenta que muchas de esas lesiones van a estar ocultas, el paciente no va a estar en condiciones de manifestar los síntomas típicos o que frecuentemente vamos a encontrar en el trauma raquimedular. Lo segundo es no subestimar la vía aérea, y aquí hay como 2 cosas para tener en cuenta. Primero es que sus pacientes deberíamos considerarlo como vía aérea difícil, por lo que deberíamos manejarlo como tal una vía aérea difícil. Y lo otro es que si bien el paciente puede que no tenga una clínica de falla ventilatoria, tener en cuenta por las condiciones o las características del trauma que en cualquier momento pues lo puede realizar. Lo tercero, pues también muy importante, y es optimizar los parámetros hemodinámicos. Si bien pues, la evidencia no es muy contundente a favor de tener una meta de presión arterial por encima de 85, pero sí va a ser muy importante evitar la hipotensión en cualquier pues, circunstancias, o utilizar el uso de hemoderivados en caso pues, de que se requiera para lograr como esas metas hemodinámicas. Lo cuarto es tratar como de establecer o de planear protocolos de ayuda diagnósticas en trauma, independientemente de la imagen que vayamos a utilizar, si es una resonancia o una tomografía.
tratar de establecer esos protocolos, por ejemplo, en el protocolo de la tomografía corporal total, a diferencia de lo que ocurre en algunos lugares, y es que se hacen tomografías por separada de cráneo, de cuello, de tórax, de abdomen, hacer protocolos como este de politrauma en el que se permite hacer la reconstrucción de la columna vertebral a partir de tomas de la tomografía de abdomen y de tórax. Y lo último, pues recordar que pues eso no es un trabajo solamente del neurocirujano y del médico de emergencia, sino que hace parte pues, de un conjunto multidisciplinario que van a impactar o que van a definir la rehabilitación de sus pacientes. Entonces es importante apoyarse de terapia física, de terapia respiratoria, de terapia ocupacional, de fisiatría, entre otras pues, especialidades que pueden contribuir a la recuperación y a la rehabilitación de esos pacientes. Y eso sería todo. Dejo pues como el espacio abierto a los comentarios, dudas, inquietudes que tengan sobre la actividad. Doctor Gabriel, buenos días. ¿Me escucha? Sí, señora, ahí se escuchaba, profe. Muchas gracias por la presentación. Eh, yo creo que pues hacemos un abordaje de enfoque en el manejo del paciente con trauma raquimedular en esta exposición y obviamente pues hay elementos que por su profundidad pues quedarán para discusiones posteriores. Pero en términos generales creo que se logra el objetivo de hacer una apreciación en relación con el enfoque del manejo. Yo tengo una pregunta relacionada eh, con el collar cervical, porque usted lo mostró. Pues hay varios estudios que indican que pudiera aumentar el riesgo de desenlaces adversos en estos pacientes a los cuales les aplicamos el collar cervical, pero no me quedó muy claro, pues, por lo menos desde la perspectiva biológica, fisiopatológica, por qué pudiera aumentar la mortalidad, la aplicación del collar cervical en estos pacientes. Al menos pues tú desde la lectura que realizaste, ¿qué hipótesis tienes al respecto? Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por los comentarios. Con respecto pues, a la pregunta que hace, digamos que hay como dos contextos. El escenario del trauma penetrante, digamos que es donde más se ha visto ese daño del uso del collar cervical, y ahí se han descrito como varias razones. Lo primero es que pueden ocultar lesiones que se consideran pues, importantes o que requieren manejo prioritario. Lo segundo es que se puede gastar más tiempo en la inmovilización y por ende pues en el traslado del paciente al centro asistencial. Y lo otro es que al momento como tal del abordaje de la vía aérea o de hacer algunas maniobras en la resucitación del paciente, el collar cervical puede interferir durante eso y por ende digamos que limitar un poco todo esto. Y con respecto pues al trauma cerrado, digamos que no queda tampoco como muy claro cuál es la causa, pues muchos de las algunas de las aplicaciones que se han intentado dar es que durante la colocación del collar puede haber movilización y puede haber manipulación que puede agravar o empeorar esas lesiones. Se sabe que la colocación de ese dispositivo puede llegar a ser incluso dolorosa, puede ser muy incómoda para los pacientes, también por el efecto que puede tener sobre la ventilación del paciente, al hacer, digamos que como presión sobre las clavículas y sobre la parte superior del tórax podría limitar también en parte la mecánica ventilatoria. Y sí, digamos que esas fueron como las distintas hipótesis que encontré sobre por qué eso podría ser deleterio en algunos pacientes. Bien, pues yo creo que es una discusión bastante importante, sobre todo hablando de un desenlace que no es un desenlace menor, y que pudiera ser atribuible esta mortalidad pues, a la aplicación de un dispositivo, pues digamos que es un elemento que debe ser estudiado con mayor profundidad y con juicio. Además, porque hace parte de la práctica clínica diaria. Es decir, a todo el paciente, por lo menos a casi todos que presentan un politraumatismo con sospecha de una lesión cervical, se le pone el collar. Entonces, eso que tú mencionas, pues, es decir, de agravar la probabilidad de la lesión, empeorar el pronóstico del paciente, pues digamos que es meritorio de estudio. Entonces, creo que es importante hacer una, una, una evaluación más profunda de la literatura y que podamos también
determinar pues, una recomendación relacionada pues, con el tema de la aplicación del collar cervical. De resto, pues también quisiera hacer pues una breve observación es en relación con la administración pues, de los esteroides y evidentemente pues, ya es, digamos un hecho probado que pues, la administración de los esteroides a estas dosis pues, que se recomiendan en los estudios ya pueden incrementar, quizá no, incrementan el riesgo de complicaciones en relación con el beneficio que puede recibir el paciente para la probable mejoría pues, de un, de un nivel sensitivo. Entonces, yo creo que también ahí la recomendación y digamos, el afirmar esa recomendación de, hombre, la verdad es que el esteroide es poco el beneficio que aporta en el manejo de sus pacientes. Eh, y sin soslayar también, digamos, que los, eh, los errores desde el punto de vista metodológico que pudieron haber tenido pues, estos estudios que han sido discutidos pues, en varias oportunidades, los estudios nazis unidos. Bueno, de resto no, muchas gracias por la presentación, Gabriel, y bueno, eso serían pues como mis observaciones y mis preguntas. Muy amable. Muchas gracias, profe. Sí, de hecho, digamos que en la mayoría de la literatura tratan de ser muy conservadores, tanto con los esteroides como, por ejemplo, con el collar, porque aunque la evidencia pareciera ir a que no funciona o que incluso puede ser deleterio, no se atreven como a desaconsejarlo o a decir que no se debe utilizar. Y más si es como lo mencioné, como a individualizar un poco más el paciente y a ver cuáles son los que de verdad están en riesgo y se podrían beneficiar de esa inmovilización. Y con respecto a los esteroides, sí, completamente de acuerdo. Las recomendaciones o en las guías en las que incluso se recomienda el uso de esteroides hacen la anotación de que la calidad de la evidencia no es la mejor, entonces por lo que lo hacen como una recomendación débil a favor, o sea, no se comprometen tampoco a decir que sí, que es que los esteroides sirven. eh, y ya pues en esa última guía en la que definitivamente pues ya lo desaconsejan, también hacen la aclaración de que no es como una calidad de la evidencia muy sólida, muy contundente, aunque lo que uno sí nota, pues, como entre ambiente, o por lo menos entre los neurocirujanos, que cada vez se utiliza menos o que cada vez hay más neurocirujanos que están en contra, pues, del uso de los esteroides. Eh, ¿Alguien más, pues, tiene algún comentario, alguna otra pregunta? El doctor Juan Manuel tiene la mano levantada. Gabriel, hola. Ahí me escuchan. Sí, señora, ahí se lo escucha muy bien, profe. Bueno, a mí Vallejo se me adelantó con los dos comentarios, tanto el de collar cervical como el de los esteroides, pero yo sí hay varias cositas que quisiera como aclarar porque creo que Vallejo es demasiado diplomático a veces para decir las cosas. Yo pienso que esos estudios que vos mirás para desaconsejar el collar cervical hay que cogerlos, hay que mirar a profundidad realmente por qué están haciendo la recomendación o pues porque es que para mí no tiene ningún sentido que una herramienta que sirva para proteger la columna cervical termine haciendo más daño. Entonces, si eso está pasando, ¿dónde hizo el estudio? ¿Quién puso el collar cervical? ¿Cómo lo puso? ¿Cómo se movilizó el paciente? ¿O fue que se relajaron porque tenía collar cervical y lo tiraron a la camilla? ¿Sí me entendés? Entonces, creo que es un resultado sesgado y estoy de acuerdo con Vallejo en que hay que ir más a profundidad a saber qué fue lo que pasó. Eh, Sabemos que no es una herramienta perfecta, sabemos que no es un procedimiento, incluso pues uno sabe que el paciente lo quita, que está borrachito, que se mueve porque le molesta, estoy de acuerdo con eso, pero pues el decir que es que uno va a dejar de ver lesiones o a pasar lesiones inadvertidas, sobre todo en trauma penetrante, pues eso quiere decir que no estamos haciendo buena evaluación. Entonces ahí el problema no es el collar cervical, ahí el problema es la evaluación médica. Yo estoy en desacuerdo con esa recomendación. Me tocará buscar, pero sí creo que pues basado solamente en una revisión sistemática o
Yo creo que hay que ir un poquitico más allá. Y igual con los esteroides. Pues es que hicieron un metaanálisis con los 3 estudios nazis. No cogieron nada más. O sea, ¿cómo vamos a sacar una conclusión con un metaanálisis de 3 estudios del mismo autor? Pues eso no tiene para mí ninguna lógica. Habría que revisar la literatura. Lo que pasa es que nadie se atreve a hacer estudios después de que salieron los estudios nazis, que son de hace 34 años. A mí me da un poquitico de escozor saber que estamos tomando decisiones basados en estudios que metodológicamente fueron malos y que llevan más de 30 años. Yo sí creo que los esteroides no resuelven un problema, sobre todo porque, y yo lo discutí esta semana con un neurocirujano, muchos de esos traumas cerrados terminan siendo traumas abiertos porque los operan. Entonces, si el paciente necesita cirugía, no necesita esteroide. Pero hay algunos pacientes, yo creo que ustedes vieron esa imagen que yo les mandé en el grupo, era un paciente con una contusión medular, donde algunos pacientes se pueden beneficiar. Y me vas a decir, es que es un nivel, recuperan un nivel, pero ese nivel en una zona de transición, por ejemplo, en C7 o C8, o en una zona de transición lumbar, por ejemplo, donde sea la diferencia entre controlar esfínteres y no controlar esfínteres, sí hace una diferencia. Yo creo que sí faltó un poquito más de profundidad a la hora de enfocar esos temas como que son tan controversiales. Con respecto a la intubación, hermano, y para mí se volvió innegociable la videolaringoscopia en donde la haya. Sí, no es que se considera como una opción, no, para mí es la mejor opción, porque es la opción que me permite no tener que moverle el cuello al paciente. Y ahí vuelvo a lo de trauma penetrante. En el trauma penetrante también se producen lesiones cervicales graves y ahí también hay que inmovilizar la columna del paciente. Con respecto a la resonancia, yo sigo sintiendo que la resonancia tiene un papel muy limitado en este momento en trauma, sobre todo porque es que no hay conciencia de que una resonancia puede ser emergente, excepto en código stroke. Entonces, yo tuve ese problema en estos días de que necesitaba una resonancia emergente para un paciente que la tomografía no me daba respuestas. Y la primera pregunta que me hicieron es lo primero que me dijeron fue, si no es código stroke, no puede ser una resonancia emergente porque hay que bajar todo el programa ambulatorio, todo el programa electivo. Y eso es un problema por la limitante de tan pocos resonadores en la ciudad, aunque ya hay muchos, pues. Yo creo que sí tenemos que tener un umbral un poquitico más bajo para pedir esas resonancias. No siendo más, Gabriel, te agradezco mucho, pero sí creo que cuando son cosas tan controversiales hay que buscar el punto de quiebre y hay que indagar y profundizar, porque si no, pasan estas cosas y nos quedamos nosotros como ¿pero por qué? Muchas gracias. Muchas gracias, profe, con los comentarios. Yo que también particularmente pues estoy muy de acuerdo con lo del videolaringoscopio, solo que sí, pues ha sido difícil demostrarlo pues como tal con la evidencia, aunque sí hay estudios, por ejemplo, en anestesia, que son ambientes un poco más controlados en los que se ha visto pues que la videolaringoscopia sí hace una menor movilización de cervical, y que podría ser como un potencial beneficio pues de usarla de manera rutinaria. Buenos días a todos. Primero, felicitar a Gabriel. Yo creo que es un tema finalmente muy amplio y pues detenerse, por ejemplo, a solo hablar de vía aérea en trauma raquimedular ya sería una reunión suficientemente extensa. Entonces yo también pues, como que comprendo la finalidad de su contenido. Yo creo que en este debate del collar cervical pues vale la pena pues listo, hay una evidencia, pero entonces, ¿cómo la usamos y en qué contexto? Porque si yo les digo que el número necesario a tratar para que un collar cervical prevenga una lesión secundaria es de 1146, perdón, su número necesario a tratar y su número necesario a dañar es de 46, una diferencia abismal, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, si yo, por ejemplo, me enfrento a una vía aérea, un paciente como este, que de antemano, pues ya será difícil porque está en urgencias, y por el trauma raquimedular será muy difícil, si es que eso está escrito en algún lugar, pues yo ahí
sí me apoyo en el número necesario a tratar y le digo, nada, vamos a hacer control manual con tolerancia mínima del movimiento. Entonces, yo creo que también es como le damos la aplicación a eso, ¿cierto? No quiere decir que entonces no le vamos a poner collar cervical a los pacientes y que los vamos a quemar todos en las salidas de urgencias esta tarde. Pero creo que en eso tiene que recaer no solamente en la interpretación epidemiológica y en la calidad metodológica del metaanálisis, sino en cómo se interpreta el dato en un contexto específico. Lo otro es, nada, sobre las metas de presión arterial, que Gabriel las mencionó. Desafortunadamente, la calidad de la evidencia es baja, pero y realmente solamente son 2, 3 trabajos, uno de ellos es un modelo porcino, pero otros 2 son unos trabajos retrospectivos asiáticos. Pero bueno, ante la pirámide de la calidad de la evidencia, lo mejor que tenemos es eso. Entonces vale la pena darse la pela. Yo creo que es un concepto como que es difícil de aterrizar, a pesar de que aparecen las guías desde el 2002. Y pues yo he notado en mi corta y efímera práctica clínica que es una conducta algo como disruptiva, como paradigmática, e incluso todavía está muy arraigado que el vasoactivo de primera línea es la dopamina. No sé si Gabriel encontró algo que sustentara eso o si todos estamos de acuerdo en que la Nori en este escenario sigue siendo el mejor vasoactivo. Y lo último que quería preguntarle a Gabriel es, yo creo que pudiste haber leído 1000 cosas. Quisiera preguntarte, sin ánimo, pues es muy genuino, si encontraste, está caliente, si encontraste algún dilema ético relacionado con este tema, pues un dilema ético respecto a, qué sé yo, edad y funcionalidad y nivel de la lesión. ¿Procedo o no procedo a asegurar vía aérea? ¿Procedo o no procedo a ofrecer reanimación hídrica para ese choque neurogénico? No sé si de casualidad leíste algo sobre eso, experiencias, etc. Por lo demás, felicitaciones, Gabriel, y muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por los comentarios. Bueno, con respecto pues al vasopresor, mm, digamos que esas recomendaciones, por ejemplo, el uso de la dopamina o incluso de la atropina para el manejo de la bradicardia pues, en los pacientes con choque neurogénico, sí, efectivamente viene pues, de evidencia muy antigua, pues como tú lo mencionaste, de 2002. Sin embargo, pues cuando se han hecho revisiones posteriores, lo que se encuentra es que no hay como un beneficio adicional de esos medicamentos y las recomendaciones van más hacia el uso de la norepinefrina como vasopresor inicial y la vasopresina pues como vasopresor de segunda elección, tal como uno lo suele manejar en los pacientes con choque. Y con respecto pues, a los dilemas éticos, digamos que textualmente no encontré esa parte de los dilemas éticos, pero sí hay muchas cosas que tener en cuenta el paciente con trauma raquimedular y es que como lo vimos en la gráfica pues, de la incidencia, pues cada vez son pacientes mayores los que sufren ese tipo de lesiones por caídas o por eventos fortuitos o también por accidentes de tránsito o incluso por la violencia. Eso las secuelas de un trauma raquimedular, digamos que de manera significativa impactan sobre la calidad de vida de una persona. Sin embargo, el problema es que de manera aguda muchas veces es difícil evaluar ese pronóstico neurológico, en especial, por ejemplo, por la presencia de choque medular o por otras circunstancias que pueden como nublar ese pronóstico y de entrada uno decir que con eso va a tomar decisiones me parece pues sí muy delicado. Eh, no sé si de pronto con eso como que respondo la pregunta o Eh, no sé. Ah, bueno, otro aspecto que me pareció muy importante y es el impacto económico sobre esos pacientes en los sistemas de salud. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde más se lleva como cifras al respecto, pues se calcula que un paciente con trauma raquimedular le representa al sistema cifras en millones de dólares. Estamos hablando de 4 o 5 millones de dólares anuales, que no son para nada despreciables. Y teniendo en cuenta pues que nuestro sistema muchas veces tiene dificultades desde el punto de vista financiero, uno sí dice como pues, se está yendo el recurso a la atención de pacientes con entidades que son muy graves, que limitan mucho la funcionalidad, la calidad de vida, pero digamos que es difícil decir, no, entonces es muy costoso, entonces no le voy a trabajar a esos pacientes. Me parece que sí es una discusión muy compleja y que no se puede basar
solamente en ese tipo de cosas para tomar decisiones. No, está bien, Gabriel. Yo creo que, pues, por lo menos pues, teniendo en cuenta que hay público de comunidad general, etcétera, yo creo que vale la pena pues dejar ese mensaje que tú dejas de que puede ser muy pronto y muy precoz determinar un pronóstico en ese contexto y preferiblemente tomar decisiones después de resolver lo emergente. Bueno, de pronto pues, ahí me escuchan, sí. Bueno, la angiotomografía o las imágenes para evaluar, pues hacer angiografías, digamos que podrían tener una utilidad en el paciente que es secundario a la lesión o a las lesiones, a los hallazgos de la lesión medular, puedan estar con, por ejemplo, un síndrome neurovascular de fosa posterior, ya que en algunos pacientes, en algunos tipos de trauma, algunas fracturas o traumas para desaceleración, puede haber lesiones de las arterias vertebrales, que son pues, un componente importante para la circulación de la fosa posterior. De pronto sería uno de los contextos para uno considerar el uso de estos estudios angiográficos, ya sea por tomografía o por resonancia, que también se han descrito.